Hoy venimos a hablar del Código Civil desde su capítulo 1 al capítulo 6, todos los artículos que en esto comprende. Son 72, desde el 1 al 72 hay 6 capítulos, de ahí vendrían los libros. Capítulo 1, objeto y fuerza de este código, lo que le da la razón, le da el poder a el Código Civil de ser Código Civil, ¿ok? Artículo 1. Disposiciones comprendidas. El Código Civil nos comprende y nos ayuda a personarnos y darnos la razón, darle la razón del Estado a las personas. Esto por bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles, ¿ok? El artículo 2 nos explica la aplicabilidad que tiene el Código Civil en dicho territorio, donde el gobierno así le da un poquito de Estado a esa parte de territorio, donde comprendan civiles colombianos, bien sea. Artículo 3. Obligatoriedad. Este artículo, considerándolo en su conjunto, tiene títulos y capítulos, lo que hace que rija una norma, una regla establecida por el legislador de Colombia. ¿Quiénes son los legisladores? Los congresistas, los que se encargan de hacer nuestros asuntos civiles y dándonos la potestad de constituyentes y derechos civiles a cada persona colombiana. Esto es lo que se comprende del primer capítulo. Vendrá el segundo capítulo de la ley. Otro video. Bueno, el capítulo 2 del Código Civil es de la ley. El artículo 4 nos define qué es la ley. Y la ley es una declaración de la voluntad de la Constitución de Colombia. Bueno, en estos casos se podría decir la voluntad de dichos legisladores. La ley que contiene un carácter general que es demandar, prohibir, permitir o castigar. ¿Ok? Listo. Eso, clarito. Artículo 5. Penas en la ley civil. No es necesario que en la ley, en el código, contemple el artículo por el artículo cuál es la pena. De eso se encargaría el Código Penal, que es el que define los delitos y de una vez señala las penas. En la ley civil no es así, no es voluntario, ya que en sí la misma pena castigo en que se incurre por su violación lo hace el Código Penal. Artículo 6. Sanción y nulidad. La sanción legal no es solo la pena, sino también la recompensa. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada nulo. Todos los actos en contra del Estado son nulos, ¿ok? Porque en materia civil son nulos los actos ejecutivos contra expresa prohibición de la ley. Si en ella misma no se dispone otra cosa, o sea, si la ley no habla de eso, queda siendo inconstitucional porque tiene que ser permisivo o tiene que ser positivizado por la Constitución. Listo, y así continuamos al artículo 7, que sería la sanción constitucional. Este es el poder ejecutivo que, uniendo los proyectos acordados por el Congreso, terminan elevando a la categoría de leyes dichos decretos o dichas sanciones, sentencias que sean promulgadas por algún ente administrativo pudiente que sea eso. El artículo 8, fuerza de la costumbre. La costumbre para la Constitución colombiana es importante, pero no más que la ley. Si la costumbre en un caso llega a estar por encima de la ley, no tendrá fuerza alguna, no podrá alegarse y no tendrá inobservancia ni práctica por tan intervelada que esté. ¿Ok? Es decir, ninguna costumbre de ningún territorio puede estar por encima de la Constitución. Es así. Artículo 9. Ignorancia de la ley. Como su mismo nombre lo dice, no por yo desconocer la ley, eso me hace que esté absuelto de dicha pena, dicho delito, dicha sanción que tenga el artículo que yo acabo de romper. Por lo mismo, la Corte Constitucional declaró en la sentencia número 651 del 97 que este es un artículo declarado exequible por el magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. ¿Ok? Entonces, listo, la tenemos clara. Artículo número 10.
primacía constitucional e incompatibilidad de la norma. Este artículo fue derogado por el artículo 45 del Código Civil. Pero este artículo habla más que todo de que la primacía constitucional prima encima de las demás normas que están debajo de la Constitución. Ahora más adelante, cuando hablemos del artículo 45, hablamos de esta norma que fue derogada por ese artículo. Bueno, continuamos al capítulo 3 del Código Civil. Efectos de la ley. Esto comprende desde el artículo 11 al artículo 24. El artículo 11, obligatoriedad de la ley, momento desde el cual surte efecto. La ley es obligatoria, se sabe, y esto surte efecto desde el día en que ella misma se designa. Es decir, hoy se organiza un proyecto de ley, queda promulgado y dice en dicha ley, esta ley entra en vigencia el 4 de abril. El día 4 de abril esa ley entra en vigencia porque ella misma se lo permite, ¿ok? Ella misma se promulga. Esto me abre campo para el artículo 12 que dice promulgación de la ley, concepto. La promulgación de la ley se hará insertado en el diario oficial y en los programas del Estado. En la capital, Bogotá, Distrito Capital, durará 3 días en promulgación y en los distritos 15. Todos estos días informándose a la comunidad, a los civiles, a la sociedad de dicha norma, dicha ley que entrará en vigencia, como les comenté, cuando ella misma lo diga. Continuamos, artículo número 13 fue derogado por el artículo 49 de la ley 157 de 1887. Publicado en el diario El Oficial, como les comentaba, esto tiene que ser promulgado por los estados, ya antes comentado. Artículo 14. De las leyes que declaran el sentido de otras leyes. Las leyes que se limitan a declarar en sentido de otras leyes, no las hace a un lado, se entenderá que se incorporarán en estas, pero no afectan de manera indirecta algunos efectos de otras sentencias. Es decir, si estas personas, estas leyes, porque tengan simultaneidad, siempre se le aplicará la mayor, la que tenga más fuerza de entre las dos. En este caso se están incorporando para que sea una sola. Artículo 15. Renunciabilidad de los derechos. Podrá renunciarse a los derechos, sí, conferidos por la ley, solo si se pide un permiso y este no es prohibido. Es decir, el Estado tiene que estar de acuerdo a que usted renuncie a dichos derechos, ¿ok? Y que no sea solamente por interés individual de las personas. Bueno, artículo 16. Dice, no podrán, derogatoria normativa por convenio, ¿sí? No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados en el orden y las buenas costumbres. Es decir, un ejemplo, lo moral no se puede ver celebrado en ningún contrato. Para empezar, ninguna costumbre, algo que beneficie a los particulares, a lo privado que sería eso un contrato, no puede ser derogado por ninguna ley. Es decir, ningún contrato puede derogar una ley, puede hacerla inexistente. Ok. Artículo 17. Fuerza de las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto a la causa que fueron pronunciadas. Es decir, un juez toma el día de la decisión, el día de hoy una decisión, aplica una sentencia y aproximadamente en 2-3 meses un juez similar quiere utilizar esa sentencia que aplicó ese juez para exponerla en este caso, estaría actuando de mal y en contra de este principio, porque las sentencias no tienen la fuerza para ser prohibidas en ninguna competencia judicial. Esto solo lo hacen la jurisprudencia que lo impone la Corte Constitucional y que lo condiciona a ser exequible.
¿Ok? Entonces, para eso existe la jurisprudencia, para que los jueces tengan un camino ya fijado para dónde tienen que apuntar en caso de que pase un caso ya mencionado. Artículo 18 y artículo 19, obligatoriedad de la ley y extraterritorialidad de la ley. ¿Qué nos hablan estos dos artículos similares? Uno nos dice que las personas colombianas dentro del territorio colombiano y los extranjeros dentro del territorio colombiano tienen que regirse a partir de este código. Ya. Ahí volvemos al artículo que les mencioné ahorita, al artículo ignorancia de la ley, el artículo 9, que no porque un extranjero no conozca nuestra ley lo hace la excepción del tema, no. Aunque esté en territorio colombiano, tiene que aplicarse el Código Civil, bien sea colombiano o sea extranjero. El artículo 19 nos dice un poquito más, nos reafirma que permanecerán sujetos a la disposición de este código y demás leyes nacionales que reglen los derechos y obligaciones civiles. Tienen que valerse con el Código Laboral, el Código Comercial, el Código Penal, General de Proceso y todas las leyes que promulgue nuestra Constitución colombiana. ¿Listo? Listo. Artículo 20. Aplicabilidad de la ley en materia de bienes. Los bienes situados en los territorios colombianos y aquellos que se encuentren en los estados cuya propiedad o interés sea de derecho nacional está sujeto a la disposición de este código. Una persona, un civil, sea colombiano o extranjero, tiene la obligación, el deber de responder por esa casa ante la ley. Es decir, un bien también puede ser un carro. Una persona vive en Panamá y tiene su camioneta, una LS300 parqueada fuera de su casa. Aquí en Colombia tiene que responder por la termomecánica, seguro y impuestos de la camioneta, así no la saque en los 365 días del año, porque tiene que responder en materia de bienes. ¿Listo? Entonces, decimos que el artículo 21, la forma de los instrumentos públicos. Este artículo es muy interesante porque nos habla de que un instrumento público es un documento donde tiene que estar autorizado por un funcionario público. Si no, no es un instrumento público, puede ser un contrato o algo firmado por un particular, por un privado. Estas escrituras es un caso muy importante y cabe aclarar que el artículo 21 y el artículo 22 nos hablan de los instrumentos públicos, pero en el artículo 22 hace un énfasis que si llegado el caso, un programa o un organismo del Estado necesita un instrumento público de su persona, una escritura privada no tendría validez. Tiene que ser autorizada por un funcionario público de la nación. ¿Ok? Para eso está el organismo de instrumentos públicos. Para eso hay oficinas de eso en todo el territorio nacional para que la persona sea competente bajo este Código Civil. Artículo 23. La normatividad referente al Estado civil. El Estado civil ha adquirido, conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, subsistirá aunque esa ley después pierda su fuerza. El artículo 24 fue derogado por el artículo 45 de la ley 57 de 1887. Apresión del delincuente cogido infraganti. Esto debe aparecer en el artículo en el cual fue derogado. Esto fue mencionado publicado por el Diario Oficial número 7019 del 20 de abril de 1887. Bueno, habiendo finalizado el artículo 24, llegamos al cuarto capítulo, la interpretación de la ley. Artículo 25, artículo 26 y el artículo 27 nos hablan de interpretaciones, uno a cada de ellos de una persona distinta. La interpretación del legislador termina siendo la 25, que nos habla de que la interpretación que se hace con autoridad para fijar sentido de una ley oscura. ¿Qué es una ley oscura? Una ley oscura es una ley que no se sabe o no se aclara dónde es que va a hacer énfasis. ¿Sí? Esto pasa, solo el legislador
o la Corte Constitucional, bien sea, pueden especificar y darle claridad a esa ley oscura que no es entendible y que vela mucho de la interpretación. De ahí su nombre. Artículo 26. Interpretación doctrinal. Los jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de la ley a los casos particulares y negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina. Es decir, cada juez y cada funcionario público, referente a su doctrina, son capaces y tienen la veeduría de hablar con el verdadero sentido, en busca de emplear lo propio y tener sus propios criterios. Es decir, lo que yo estoy haciendo en este momento es hacer una interpretación doctrinal a los artículos con los cuales estamos hablando. El artículo 27 es una interpretación gramatical. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien, sí se puede interpretar de una forma, como les comentaba, de una ley oscura. Esta interpretación más que todo nos da el énfasis de que si está bien explícita la norma, lo que se quiera llegar a hacer con esta ley, no hay necesidad de buscarle otro sentido, de buscarle otra doctrina, de llamarla ley oscura, porque para eso es una interpretación gramatical, clara y concisa. Artículo 28, significado de las palabras. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Pero, cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en esta su significado legal. Es decir, hay palabras, celebrar, se dice celebrar, el significado sería festejar, conmemorar, llevar a cabo algún tipo de homenaje por el cual uno esté, bien sea celebrando. Pero en la Constitución se le dice celebrar el contrato al llevar a cabo, al finalizar, al llegar a un punto conciso. En este caso hay cambio de significado de las palabras. Artículo 29, hablemos de las palabras técnicas. ¿Cuáles son? Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesen la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso. Las palabras técnicas son muy puntuales, son al punto, a lo que se va. Muchas veces toca hacer énfasis y separarla y poder explicar, darles un manejo más sencillo a este juego de palabras que tiene nuestra querida Constitución y Código Civil. Artículo 30. Interpretación por contexto. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si verán sobre el mismo asunto. Interpretamos por contexto lo que pasa. Ejemplo, pongamos una pena. Me voy a salir un momento de civil para penar. Interpretamos por contexto o quedémonos en civil, ¿cierto? Hay varios ejemplos para llegar a cabo esta interpretación de esta norma. Un contrato se sabe que es un documento celebrado por un notario, funcionario público, donde se llevan a cabo algunas restricciones, algunas modalidades que se estipulan en el contrato y que por ende ya todo el mundo tiene previsto que el significado de un contrato. El artículo 31, la interpretación sobre la extensión de una ley. Lo favorable de una disposición de esta no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. Es decir, que porque se extienda una ley por X o Y razón, no cambiará nunca su significado. Hasta ahí. Artículo 32, criterios subsidiarios de la interpretación. En los casos que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación anteriores, aparece esta, que interpreta pasajes oscuros, contradictorios, del modo que más conforme y parezca la forma más sencilla y espiritual general de la legislación. Esto logrando una equidad natural. Es decir, si llegado al caso, ninguno de los artículos anteriores con los que usted pudo sentirse
interpretado, llegado a una conclusión, usted recurre a estos criterios que nos ampara el artículo 32 de nuestro querido Código Civil. Bueno, oficialmente entramos al capítulo 5 del Código Civil. Definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes. Voy a ir un poquito rápido porque esto va desde el artículo 33 al 70 y son artículos muy prácticos, de donde las personas no necesitan mucha interpretación para poder llegar a una sola conclusión. Entonces, empecemos. Artículo 33. Palabras relacionadas con las personas. Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras que se asemejen a este tipo de palabras, en sentido general se aplicará el individuo de la especie humana, sin distinción de sexo, para evitar que se sobreentienda cualquier tipo de disposición ante la ley. Estas pueden ser también referidas al sexo masculino. Si hablamos del sexo femenino, por el contrario, estaríamos hablando de mujer, niña, viuda, mujeres hermosas, divinas, reinas, no mentira. Otras semejanzas que designen al sexo femenino. Esto aplicará al otro sexo y viceversa. Artículo 34. Palabras relacionadas con la edad. Llámese infante o niño a todo el que no ha cumplido 7 años. ¿Listo? Impúber, el varón o niña, mujer, que no ha cumplido 12. Adulto, el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 21 años, y menor de edad o simplemente menor, al que no ha llegado a cumplirlos. Pero, aquí hacemos un énfasis en las expresiones de mayor de edad o mayor, empleadas en las leyes que comprendan a los menores que han obtenido habilitación de edad en todos los casos y casos en que las leyes no han exceptuado expresamente esto. Por ejemplo, un menor de edad en Colombia está autorizado a manejar un vehículo si y solo si lleva a una persona de copiloto mayor de edad y que tenga el carnet de conducir. Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. El parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que tiene una persona con el mismo tronco o vinculación de sangre familiar. Listo. Artículo 36. Tipos de parentesco por consanguinidad. ¿Es legítimo o es ilegítimo? No es más. Sencillo, claro y conciso. Por eso dije que iba rapidito. Estos artículos están totalmente fácil de interpretar. Artículo 37. Grados de consanguinidad. En este sí vamos despacio. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones a la que conlleve. Es decir, yo soy nieto de mi abuelo, por lo tanto soy en segundo grado de consanguinidad de él. Su primero sería mi mamá, bien sea su hija. Mis dos primos hermanos que yo tenga serían en cuarto grado de consanguinidad entre sí. ¿Ok? Continuamos. Artículo 38. Parentesco legítimo de consanguinidad. Parentesco legítimo de consanguinidad es aquel que en todas las generaciones de que resulta han sido autorizadas por la ley, como el que existe entre dos primos hermanos, hijos legítimos, dos hermanos, que han sido también hijos del abuelo en común. ¿Listo? Somos legítimos de mi abuelo, mis primos, mis hermanos, mujeres también, bien sea. Consanguinidad ilegítima. Este artículo fue declarado inasequible por la Corte Constitucional mediante una sentencia, las 595-96 de noviembre 6 de 1996. Su magistrado oponente fue el doctor Jorge Arango Mejía y aclaró que expresamente se advierte que la declaración de inexequibilidad del artículo 39 y 48 de este mismo Código Civil no implica la desaparición de la afinidad extramatrimonial, es decir, la originada en la unión permanente a que se refieren los artículos 126 y 279 de la Constitución. Cito lo que dice el artículo 39 para poder dar a fin
que la extramatrimonialidad sigue existiendo en Colombia. ¿Listo? Artículo 40. Legitimación de los hijos. Esta legitimidad conferida a los hijos por matrimonio posterior de los padres produce los mismos efectos civiles que la legítima nativa. O sea, es lo mismo que dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos que fueron legítimamente por el matrimonio de sus padres, se hallan entre sí en el cuarto grado de consanguinidad transversal legítima. Todo esto hace parte de los grados de consanguinidad a los que se llevan a cabo. Todo esto hablando desde el punto de vista de mi abuelo. ¿Listo? Artículo 41. Perdón. Listo. El artículo 41, línea de parentesco por consanguinidad. Este parentesco habla de líneas y grados que serán explicados en los artículos siguientes. Esto para tener una serie y orden de descendencia en la raíz o tronco que tengan en común. El artículo 42 de una vez nos hace explícita las clases de líneas de parentesco. Las líneas se dividen o rectas o colaterales, transversales o oblicuas. La recta se subdivide en descendiente y ascendiente. La línea directa es la que forman las personas que descienden unas de otras y que solo comprenden personas generalmente y personas engendradas. ¿Listo? Artículo 43. Líneas rectas descendentes y ascendentes. Cuando en la línea recta se cuenta bajando del tronco a los otros miembros se llama descendiente. Por ejemplo, padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, etcétera, etcétera. Cuando se encuentran subiendo de uno de los miembros de los troncos se llama ascendente. Ejemplo, subnieto, hijo, padre, abuelo, tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 44 de una vez nos dice, está la línea colateral. La línea colateral, transversal o oblicua, como se le quiera llamar en diferentes partes de este multiculturalismo y multiregionalismo que hay en Colombia, es la que conforman las personas que, aunque no procedan de una de las otras, sí descienden de un tronco común. Por ejemplo, hermanos y hermanas, hijos del mismo padre y madre, sobrino y tío que proceden del mismo tronco del abuelo. ¿Me doy a entender? Yo, hijo de mi padre y de mi misma madre, mi hermano, hijo de mi mismo padre y mi misma madre, lo mismo pasando con mis tíos, somos legítimos y colaterales a la línea de mi abuelo. Líneas paternas y maternas. Por línea paterna se entiende la que abraza a los parientes por parte de padre, y por línea materna la que se comprende los parientes por parte de madre. Mi familia de parte paterna, la familia de mi padre, el tronco de mi padre, y la familia materna, y la familia materna, la parte de mi familia materna, el tronco de mis familiares de parte de mi señora madre. Artículo 46, la línea transversal. Se encuentran los grados por el número de generaciones desde uno de los parientes hasta la raíz común, los que se les comentaba. Yo vengo siendo segundo grado de mi abuelo, porque entre el medio estaría mi papá. Así dos hermanos están en segundo grupo y el tío y el sobrino en tercero. ¿Listo? Bueno, el artículo 47 habla de la afinidad legítima. Todo esto rodeado al ámbito de consanguinidad. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así, un varón está en primer grado de afinidad legítima en la línea recta con los hijos habidos por su mujer. El artículo 48, afinidad ilegítima, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-595-96 de noviembre 6 de 1996. Ya se los había comentado más atrás.
por el doctor Jorge Arango Mejía. ¿Ok? La Corte Constitucional aclaró que expresamente se advierte que el artículo 39, que también les acabo de decir que estaba derogado por la afinidad extramatrimonial. El artículo 49, la línea y grados de la afinidad ilegítima. La afinidad ilegítima se califican líneas y grados de la misma manera que en la afinidad legítima. ¿Ok? O sea, la afinidad ilegítima, a razón de que el artículo 48 fue inexequible, se hizo este artículo que gradúa a los ilegítimos con la misma forma que lo haría la afinidad legítima. El artículo 50, parentesco civil. El parentesco civil resulta ser el resultado de la adopción, mediante la cual la ley estima que la adoptante, su mujer adoptiva, se encuentra entre sí respectivamente entre las relaciones personales de padre, madre e hijo. Este parentesco no pasa de las respectivas personas, es decir, el parentesco civil solo se mantiene padre, madre, hijos, hija, bien sea. Artículo 51, hijo legítimo, fue un artículo derogado por el artículo 45 de la ley 57 de 1887. El hijo ilegítimo es un artículo derogado por el artículo 30 de la ley 45 de 1936. El artículo 53 nos habla de la extensión de dominaciones sobre afinidad y filiación. Las denominaciones Las denominaciones de legítimo y ilegítimo naturales que se dan a los hijos se aplica correlativamente a sus padres. Los apellidos se van heredando de forma natural ante los ojos del Estado. ¿Listo? Entonces decimos que el artículo 54 es el de los hermanos. Los hermanos pueden serlo de padre y madre. Pueden serlo de parte de padre, se les diría hermanos paternos. Pueden ser hermanos de madre, se les diría hermanos maternos o uterinos, bien sea. Artículo 55. Hermanos extramatrimoniales son entre sí hermanos naturales, los hijos naturales de un mismo padre o madre, y tendrán igual relación los hijos legítimos con los naturales del mismo padre o madre. El hijo puramente alimentario, artículo 56. Este artículo fue derogado por el artículo 30 de la ley 45 de 1936. El artículo 57, hijo simplemente ilegítimo, derogado. Hijo espurio, derogado. Artículo 59, derogado. Artículo 60, derogado. Todo esto por el artículo 30 de la ley 45 de 1936. El artículo 61, orden en la citación de parientes. La ley dispone unos casos donde se oye al primer pariente de las personas a las que van a expresarse. ¿Cuál sería el orden, señor ilustre abogado? Con mucho gusto yo le ayudo. Ahí serían primero los descendientes legítimos, segundo los ascendientes legítimos, a falta de descendientes legítimos. Si hay un descendiente legítimo, los ascendientes legítimos no se lo han escuchado porque primero iría el orden como se los vengo dictando. Tercero, el padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo o a falta de descendientes o ascendientes legítimos. Cuarto, el padre y la madre adoptantes del hijo adoptivo a falta de parientes de los números 1, 2, 3 y 4. Bueno, Danilo, ¿y si no tiene padre y madre naturales ni adoptivos? ¿Cuál sería el método siguiente? Listo, compañero, yo le respondo. Los colaterales legítimos hasta el 6º grado, a falta de los parientes 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces, todo esto fue
dicho por el artículo 61 y la Corte Constitucional lo dio como un artículo declarado exequible. A diferencia de algunos que ya mencioné, son inexequibles o fueron derogados. Bueno, artículo 62, representantes de los incapaces. Las personas incapaces de celebrar negocios serán representadas por sus padres, quienes ejercen conjuntamente la patria potestad sobre sus hijos menores de 18 años, que para la ley colombiana son menores de edad. Si falta uno de los padres, la representación legal será ejercida por el otro. Un ejemplo, una persona menor de edad no puede celebrar contrato, pero su padre puede hacer cargo de este negocio y llevar a cabo dicha celebración, dicho contrato o tutor. También puede ser tratado por el tutor o curador que ejerza la guardia sobre este menor de 18 años, que esté sometido a su patria potestad. ¿Listo? Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Está la culpa grave, negligencias. Esto incumple en varios negocios que suelen emplearse el propio. Esta culpa en materia civil equivale a dolo. La culpa leve, descuido leve, ligero, es la falta aquella diligenciada y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus tipos de negocios propios. Culpa o descuido, tal. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediado. El que debe o debería administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmeralda diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad a otra. Es decir, una persona que esté siendo tutora o responsable legal del menor de edad y celebre un contrato, incumpla una de estas normas, diligencia, antimoral, algo antiético, tendrá que responder por dolo. Artículo 64. Fuerza mayor o caso fortuito. Se le llamaría fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto o la posibilidad de un naufragio, de un terremoto, de un apresamiento de enemigos. Todo esto tiene que ser firmado por la autoridad pertinente y ejercida por un funcionario público para que pueda ser convalidado. El artículo 65 nos habla de las cauciones. Una caución significa generalmente cualquier obligación que se impone a una persona por su seguridad, propia o ajena. En estos casos, un ejemplo sería una fianza, una hipoteca o una prenda. ¿Listo? El artículo 66 de este mismo código nos habla de las presunciones. Se dice presumirse al hecho de deducir ciertas acusaciones en contra de una persona conocida. Ciertos antecedentes o circunstancias se dan por motivo de presunción, son determinados por la ley. Por eso, podemos ver que en los programas de noticias, donde se le informa a la gente, se le comunica, siempre tratan de presunto ladrón, presunto estafador, presunto violador, porque una persona es inocente hasta demostrarse lo contrario. Por eso se le habla de la presunción, que es una manera legal de llamarse a la persona que es sospechosa de cierto caso y que sus antecedentes colaboran a que se pueda dictar este tipo de nombres. Artículo 67, hablamos de los plazos. Todos los plazos, días, meses, años, de que se haga mención en la ley o los decretos del presidente o los tribunales. El plazo de un mes podrá ser por consigo 28 a 31 días y el plazo de un año de 365 o 366 días. Depende el año, depende el mes de todo esto. Los plazos tendrán un tiempo límite,
Sobre eso nos hablaría el artículo 68, que nos dice que una persona tiene plazo hasta el último día, hasta las 11:59 de la noche, antes de las horas 0 del próximo día, es decir, antes de la medianoche. Si la computación se hace por hora, la expresión dentro de tantas horas u otros semejantes designa de tiempo que se extiende hacia el último minuto de la última hora, inclusive lo que les estaba comentando, 11:59:59. Artículo 69. Medidas y pesos. Las medidas de extensión, pesos, las pesas y las monedas de que se hagan mención en las leyes, los decretos de Poder Ejecutivo y la sentencia de la Corte Suprema de los Juzgados de Naciones se entenderá siempre según las definiciones del Código Administrativo y el Fiscal de la Unión. Las medidas que se tomen y las cuantías o multas que se utilicen se tendrán que hacer en pesos, como dice el artículo. El artículo 70, ya finalizando, este capítulo número 5 nos dice que en los plazos se señalarán las leyes y decretos del Poder Ejecutivo donde se comprendan los días feriados. Es decir, se habla de día hábil: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo y feriados no cuentan porque son días de plazo para las personas, son días útiles. Y con esto doy conciso el capítulo 6. Derogación de las leyes. El artículo 71 al 72 nos dice que el artículo 71 nos habla de las clases de derogación. Estas se dividen en expresa o táctica. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que es derogada la antigua. Es lo que les estaba comentando ahora, cuando en minutos atrás les comentaba que habían artículos que habían sido derogados por la ley ya mencionada en unos años después. Es táctica cuando la ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la ley de la anterior. La derogación de una ley se puede hacer total o parcial. Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-159-04 del 24 de febrero del 2004. Hablemos de la derogación total o parcial. Los artículos tienen puntos donde una ley puede derogar solo una parte, que sería lo parcial, o total si se deroga todo el artículo completo, como en otros casos de ahora que les estaba exponiendo ha pasado y se ha concluido de que para llegar a ese artículo, esa información tiene que irlo a buscar en la ley en la cual fue reemplazada ese artículo. Y por último, ya para finalizar, el artículo 72, alcance de la derogación tácita. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley. Este artículo también fue declarado exequible por la Corte Constitucional. Uno de sus magistrados ponentes fue el doctor Alfredo Beltrán Sierra, en la sentencia número C-159 del 04 de 24 de febrero del 2004. Esta ley, este artículo, nos habla de que pueden verse leyes anteriores que se mantengan vigentes, aún así hayan sido reemplazadas por la misma materia para hacer la misma función. Ya después de esto vería el libro primero de las personas, pero hasta aquí llega mi interpretación de los primeros 72 artículos o 6 capítulos de el Código Civil colombiano. Mi nombre es Danilo Montaño Quintero, profesor Jorge Berna, espero que les haya gustado. Un saludo, un abrazo desde Codazzi.